Pues os saludo otra vez, amigos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos aquí a nuestro Ateneo Escurialense. Cuando la Asociación de Estudios de Axiología nos pidió por medio de nuestra compañera Nieves dar un pequeño curso sobre valores, no dudé un segundo en aceptar y agradecerles el que hubieran elegido nuestro Ateneo Escurialense para realizarlo. Siempre pensé y sigo pensando que es un gran honor que podamos ofreceros a todos nuestros socios y amigos este curso de valores humanos en primavera 2022. Como ya hemos dicho, constará de 4 sesiones durante este mes de marzo y abril. Los ponentes son todos acreditados profesores universitarios, expertos en el tema, como vais a poder comprobar. Hoy tenemos ya la primera sesión y ya el tema y la ponente nos lo va a presentar nuestra compañera Nieves. Así que Nieves, cuando quieras, ya tienes la palabra. Muchas gracias, José María. Tengo el enorme gusto de presentar hoy a nuestra primera ponente en este curso de axiología. Su nombre, como todos sabéis, es Natova. Ella es investigadora de Historia y Literatura Hispana, es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha recibido el 4º premio de investigación a tesis doctorales. Su tesis doctoral, Filosofía de la Historia en América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, que ha sido publicada. Tiene también una serie de publicaciones, casi todas en relación con Hispanoamérica. Ella prefiere utilizar este término más que el más engañoso Latinoamérica. Y tiene también algunos capítulos de libro, como por ejemplo Las raíces del liberalismo español, La visión de los vencidos y Hernán Cortés. Y tiene un libro titulado Filosofía de la Historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, así como el artículo Los cronistas del Perú, el caso de Felipe Huamán Poma de Ayala. Ha hecho una labor impagable publicando el Diccionario de Cronistas de Indias, gracias al cual pues, tenemos un panorama bastante impresionante sobre la labor de España en América. Ella incluso habla del concepto de Hispanoasia. En alguna de sus conferencias reivindica este concepto, ¿no? Que no solamente habría que hablar de Hispanoamérica, sino también de Hispanoasia. Añadiría además que ha sido una figura, ha empezado a ser una figura bastante conocida por su participación en el maravilloso documental España, la primera globalización, en la cual pues, reivindica esa enorme labor de España, casi que solamente se puede comparar con la labor realizada por el Imperio Romano, ¿no? Además de esto, es escritora con una notable razón vital femenina. Este es el tema del cual yo hablaba en la sesión anterior, y nos podemos encontrar artículos suyos, por ejemplo, en el Imparcial, con títulos tan sugerentes como Los tacones de Melania, Los valores políticos y humanos, Escribir para la Nueva España y una larguísima lista. No me quiero demorar más porque lo que estamos todos deseando es escuchar a nuestra ponente de hoy, de manera que le doy la palabra para que nos haga una introducción sobre qué es la axiología. Muy bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, muchísimo gusto estar aquí y pues antes que nada agradecer, ¿no? De nuevo reiterar nuestro agradecimiento por mi parte y por parte de la Asociación Estudios de Axiología por acoger este curso. ¿No? Es un curso breve sobre los valores humanos de este año. Y pues nada, yo voy a inaugurar el curso. Como bien ha señalado Nieves, pues mi labor, ¿no? es una labor de investigación, pero de la investigación histórica. Pero claro, la investigación histórica o cualquier otra investigación, que sea científica, física, química, lo que sea, ¿no? Tiene que tener una base firme y más firme que los valores humanos. Es que creo que es difícil encontrarlo, con lo cual en la presentación que voy a hacer hoy sobre los valores, en realidad es la labor que ha realizado don José María Méndez, y gracias a esta labor, pues esto es, la verdad, lo que voy a exponer es lo que ha elaborado durante toda su vida, ¿no? Don José María Méndez. Y voy a hacer, es la primera conferencia en este curso, con lo cual es una introducción de las cuestiones básicas, de las cuestiones más importantes, ¿no? Los fundamentos de la axiología, para que luego los siguientes conferenciantes lo desarrollen y
pues para que todos vosotros tengáis, ¿no? Una visión completa, ¿no? de la propia asociación y de la labor que está realizando. Y quisiera mencionar, con su permiso, yo podría compartir la pantalla, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Voy a probarlo. Quisiera Está bien, mostrarles también. se puede compartir. Perfecto. Ajá. Quisiera mostrar la página web donde todos ustedes pueden encontrar los materiales y sobre todo el curso online de valores humanos. No, ustedes lo pueden, cualquiera de ustedes pueden realizarlo. Está aquí, es axiología.hol.es. Es una página web donde están, ¿no? La información sobre la asociación y también el curso completo sobre valores humanos. Ustedes lo pueden comenzar cuando quieran y realizarlo cuando quieran, con lo cual pues también los que os invito a, ¿no? A profundizar un poco en esto, entonces aquí lo tenéis en esta página web. Eh, y pues nada, entonces ya que estamos aquí para saber, ¿no? qué son los valores, podemos empezar. Ahora ya comparto esta pequeña presentación. Pues, ¿qué son los valores? La propia, todo el mundo habla, no, varias veces al día podemos mencionar la cuestión o la palabra, el término, el valor. Pero claro, al hablar de los valores, pues, ¿qué sería? Pues la libertad, la justicia, la belleza, etcétera. Pero a la hora de preguntar a alguien, de acuerdo, pero ¿qué es? ¿No? ¿Cuál es la definición de valor? ¿Qué es esto? Entonces, aquí ya muchos de nosotros podrían como estar, a ver qué digo, ¿no? A ver cómo defino, a ver cómo definir el valor. Y entonces, la definición que ofrecemos aquí de valor es, el valor es lo que debe ser, ¿no? La propia axiología proviene evidentemente de griego y aquí tenemos no, la ciencia de los valores o la ciencia de lo valioso. A veces también se puede escuchar que la axiología la llaman, ¿no? como filosofía de los valores. Y claro, la definición que tenemos de valor aquí es esto, ¿no? Lo que debe ser, sea o no sea. ¿Y qué quiere decir esto? Podemos poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si vamos por la calle, vemos algún papel tirado o algún trapo sucio al lado, ¿no? muy cerca del contenedor. Y entonces alguien pasa, lo recoge, lo mete en el contenedor y ya está. Esto es lo que podemos contemplar, ¿no? Esto es algo que podemos ver. Y aparte de poder contemplarlo con nuestros ojos, también tenemos nuestro, por así llamarlo, el ojo axiológico o nuestra conciencia moral, ¿no? Que ante un hecho tan sencillo como recoger este trapo, recoger este papel y tirarlo, también podemos ver que hay mucha gente que simplemente pasa y no presta atención. Y claro, si alguien lo recoge, y lo tira donde tiene que estar, el contenedor, entonces vemos que eso es lo que debe ser, eso es lo que o debería ser, ¿no? Y aquí, en este caso, lo que debe ser coincide con lo que es. En el caso contrario, cuando alguien pasa y no recoge y sigue adelante, entonces esto, el deber ser no coincide con lo que es. Con lo cual, alguien, lo que captamos, ¿no? Captamos hechos distintos absolutamente. Y también con nuestra conciencia moral es que sigue siendo la misma, lo que percibimos es absolutamente el mismo deber ser, no cambia. Los hechos son los que cambian, pero en cualquier caso sigue siendo necesario
¿no? Recoger algo que está tirado, que un trapo, un papel que está tirado. Con lo cual, lo decisivo en la intuición intelectual del valor con la conciencia moral está en el deber ser. Lo que percibe la intuición sensible es secundario, es decir, lo que percibimos, lo que vemos es algo secundario. Y el deber ser siempre es el mismo, con lo cual a veces lo cumplimos o no lo cumplimos, pero el deber ser sigue siendo el mismo, ¿no? Por lo cual el valor el valor de limpieza en este caso no varía, no cambia, ¿no? Aunque alguien no lo cumpla, el valor sigue siendo el mismo. Y por ejemplo, para dar algún ejemplo visual en este caso, vemos aquí los dos triángulos y cuando nos fijamos en el triángulo negro sobre el fondo blanco, lo que nos parece es que el triángulo es sólido, ¿no? Es algo sólido, está lleno. En cambio, cuando cambiamos y vemos otro dibujo, el triángulo blanco, lo que percibimos es que el triángulo parece vacío y el fondo no, en el fondo negro. Y nos parece, es como si fuera una ventanita, ¿no? Como si no tuviese nada. Pero en ambos casos lo que vemos es, hay algo en ambos dibujos, hay algo que no cambia. Y lo que no cambia es precisamente la silueta del triángulo, sigue siendo la misma. Y este es el ejemplo, por así decir, visual, esta silueta que permanece igual, ¿no? En el dibujo, ¿no? De izquierda y de la derecha, donde el triángulo es negro o el triángulo blanco, la silueta es la misma. Y podemos decir que es una metáfora del deber ser, porque el deber ser sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que los hechos o las acciones de las personas, pues eso es lo que varía, pero el deber ser permanece lo mismo. Entonces, ya tenemos, ¿no? la primera aproximación a la definición de valor. Y entonces, lo que tenemos aquí, el siguiente paso, es necesario de darnos cuenta de que en los casos positivos, cuando el valor se cumple, lo que debe ser no es tanto la propia acción que realiza este valor, ¿no? Con que se cumple este valor, sino el propio valor que brilla, pues, en esta conducta. Se puede ser limpio, por ejemplo, ¿no? De muchas maneras, pero lo importante es el valor de la propia limpieza como tal y no la manera concreta de realizarlo. Por ejemplo, no seguimos con el mismo caso, con el mismo ejemplo, alguien que ve el trapo y se agacha para meterlo en el contenedor, pero claro, bueno, percibe, por ejemplo, un olor fétido y dice, a ver si es algo malo, ¿no? Si es algo que puede infectar o es algo venenoso, lo que sea, ¿no? Y con lo cual, imaginemos que hay un colegio al lado y esta persona, en vez de coger el trapo y tirarlo del contenedor, pues simplemente llama a 112. Cuando se asegura, ¿no? que esto va a ser recogido enseguida, pues sigue su camino y no hay ningún problema. Por otro lado, otra persona que recoge el mismo trapo, percibe el mismo olor, puede ser un químico, ¿no? Y en este caso percibe que no hay ningún problema, que no hay que este olor es absolutamente inocuo, con lo cual sabe que no puede haber peligro para nadie, lo mete en el contenedor y ya está. Entonces, en este caso tenemos las acciones absolutamente distintas, ¿no? Las acciones de distintas personas, pero con estas acciones, estas personas realizan el mismo, ¿no? El mismo valor, el mismo deber ser, que es en este caso, ¿no? es el valor de la limpieza. Pero aparte de estas percepciones que podemos tener, ¿no? que podemos ver nosotros, que podemos percibir,
También podemos hacer un paso más allá de la intuición axiológica, ¿no? De la intuición moral que tenemos, y podríamos, como lo ha hecho don José María, formalizar, ¿no? A partir de la definición que hemos dado del deber ser, podríamos formalizarlo, esta definición en una fórmula. Y una vez que se ha formalizado la lógica, pues todo intelectual debería tratar de formalizar lo que está diciendo en el lenguaje ordinario, en el lenguaje cotidiano que utilizamos. Y en este caso, la fórmula del deber ser, es decir, la fórmula del valor, la podemos ver aquí, en este ejemplo, ¿no? en este caso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tenemos la letra F, que es el propio valor, el deber ser, luego la acción X, ¿no? Y pues no, como en inglés tenemos and, y el deber ser Z, y otra vez el propio valor. Entonces, es muy importante comprender aquí que lo que debe ser es el valor F y no es la acción, que sería aquí, ¿no? La letra X. ¿Por qué es clave entender esto? Porque cuando tenemos el deber ser, lo que debe ser, junto con el valor, no podemos, es algo fijo, es algo que no varía. No varía. Mientras que cuando tenemos la acción es algo que puede cambiar. La acción no es algo fijo. Entonces, si cambiamos la segunda parte de esta fórmula y ponemos z con x, entonces la fórmula sería incorrecta. En esta fórmula lo que perdemos es el deber ser, que en este caso sería la acción, pero cada acción puede cumplir con el valor o no cumplir, es decir, perdemos toda la validez, ¿no? del propio deber ser, que no se expresa en acciones, sino sigue siendo el valor, lo que percibimos como algo que debe realizarse. ¿Qué sucede en la vida cotidiana? Pues en la vida cotidiana nosotros lo que hacemos constantemente es hacer, ¿no? Por así decir, realizar el error lógico al afirmar que pues un fulanito lo ha hecho bien, yo he hecho mal, he hecho bien. Entonces, lo que estamos en la vida cotidiana, a lo que estamos acostumbrados es valorar directamente las acciones, ¿no? Y esta definición formalizada lo que nos permite hacer es como librar un poco el valor, lo que debe ser de nuestra, un poco, ¿no? de las acciones y pensar siempre en el valor final, que no en lo que no, cómo lo realizamos, cómo realizamos esto. Y la ética, a partir de aquí, ¿no? Viendo que los casos concretos se reflejan en las acciones, lo que podríamos decir y afirmar es que no hay ciencia ética de casos concretos. Hay ciencia ética de los valores, pero no de los casos concretos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo que está a nuestro alcance es identificar las materias valiosas. Esto es lo que el ojo axiológico o conciencia moral, la intuición intelectual del deber ser, ¿no? Del valor. En cambio, el modo concreto de vivir el valor, aquí ahora no está escrito en ningún libro. Es decir, es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo y vivirlo de una manera diferente, con acciones diferentes, a veces corriendo el riesgo de equivocarnos. Un minuto de reflexión podría convencernos de que propiamente hablando, propiamente dicho, es que no hay ciencia concreta
ciencia ética de los casos, ¿no? De los casos cotidianos, de los casos concretos. Y esto no solo porque el propio valor puede cumplirse de múltiples maneras, sino sobre todo por el mero hecho que es trascendental de que toda persona es única en la historia, ¿no? Todos nosotros somos únicos. No hay otro yo en el mundo. Como decía Don Quijote, y como no cansaba de afirmar don Miguel de Unamuno, hay una anécdota que cuando él estaba paseando en la Universidad de Salamanca, se acercó a un pozo y gritó yo. Entonces yo retumbaba por el pozo y los amigos preguntan, pero don Miguel, ¿a qué se debe esto? ¿Qué está haciendo usted? Y él respondía que es, pues miren, es para recordarme a mí mismo y a todo el que lo escuche, que nunca antes ha habido don Miguel de Unamuno ni lo volverá a ver jamás. Con lo cual, la persona, el individuo, no es una parte fundamental para, ¿no? También para vivir los valores y realizarlos. La ciencia ética de los valores y precisamente la axiología consiste en identificarlos para no perderse en la casuística, no en la casuística de las acciones. La vida ética es dramática porque la vida por sí es dramática, es decir, cada momento, aunque nos hemos acostumbrado, ¿no?, a tomar decisiones en la vida cotidiana, pero claro, cada uno de nosotros de vez en cuando tiene que tomar decisiones más importantes para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean. Y justo en este caso no hay ningún libro escrito que nos podría ayudar. Hay muchos libros escritos sobre los valores, hay muchos libros escritos sobre axiología o ética, pero claro, nuestro caso concreto, la decisión concreta que tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida, pues es que no hay no hay ningún precedente para esto, con lo cual para tener no, algún norte, algún a qué atenernos, pues es fundamental no ver muy claro pues los valores. Aunque podemos parecernos a alguien o la situación podría parecer bueno, me pasó a mi amigo o a alguien, pero en realidad, siendo cada uno individuo y la situación, o como decía Ortega y Gasset, la circunstancia no es la misma, no es la misma. Con lo cual, hasta puede suceder que alguna persona pues ha estado en la misma situación, pero claro, acertó en, por ejemplo, ir a la derecha, pero yo podría acertar ir a la izquierda. Entonces, con las acciones distintas podríamos cumplir, ¿no?, con nuestro deber, con el deber ser, con el valor, realizarlo en realidad. Con lo cual, quisiera reiterar, ¿no? Todos nos encontramos en el mundo de los casos concretos, pero lo que está claro es cuando más conocimiento tengamos sobre los valores, sobre lo que debe ser, mayores posibilidades tendremos de acertar, ¿no?, en resolver nuestro problema. Y cuando mayor sea nuestra ignorancia de los valores, pues claro, el peligro crece de errar a la hora de tomar alguna decisión concreta. La axiología pues es justo la ciencia que trata de identificar y de ordenar las materias o contenidos de los valores. Por esto es la ciencia una de las ciencias más valiosas que nos puede ayudar en la vida. Y la regla de oro y el valor ético. Entonces, el valor ético es algo que todos los humanos si todos los humanos lo vivieran, sin ninguna excepción, ¿no? Pongamos como ejemplo para especular, todos saldrían ganando y nadie perdiendo. Es decir, un valor ético es un fin absoluto
para la conducta humana, lo que debemos hacer. Y la frase que mejor lo sintetiza es trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. El ojo axiológico, la conciencia moral puede equivocarse, igual que ¿no? pueden equivocarse nuestros ojos de carne. Pero los errores de nuestros ojos pues, se corrigen con las gafas, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estas, por así decir, gafas no axiológicas que pueden ayudar a cambiar esta visión equivocada? Pues uno de ellos es la regla de oro. Y esta regla de oro tiene una historia muy profunda, ¿no? Se encuentra en el libro de Tobías, donde aparece en forma negativa, es decir, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y en los evangelios aparece en forma positiva. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. De una manera o de otra, esta idea se encuentra en varios refraneros, ¿no? En varias culturas. Entre ellos, por ejemplo, uno de los referentes máximos de la filosofía, que es Kant, y quien expresó que la máxima de tu conducta puede convertirse en regla universal, ¿no? Si tú comportas de una manera que esto puede ser regla universal, entonces pues has cumplido. Preparándola para ser formalizada la regla de oro, suena así. Si A es un valor ético, entonces si todos los humanos, todos sin ninguna excepción, hicieran siempre, no cumplieran el A, lo que está aquí con el símbolo A, todos saldrían ganando y nadie perdiendo. Y superando a Kant, la regla de oro se podría formalizarse en esta validez lógica, donde los que conocen lógica se darán cuenta enseguida del detalle muy importante de que la variable x no entra en la expresión que tenemos aquí, aquí en la segunda parte, no en esta parte, ni aquí tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un detalle crucial que nos asegura una vez más de que lo que debe ser es el valor f o zf y no la acción concreta con que puede realizarse. Como ejemplos de materias valiosas, ¿no? de los valores, podríamos indicar la limpieza, respeto a la naturaleza, respeto a las personas, la educación, la buena educación, sobre todo, ¿no? La justicia. Y si todos los humanos viviésemos siempre los valores, entonces todos saldríamos ganando y nadie perdiendo. Es como, ¿no? Lo podemos realizar como un experimento mental, por así decir, que cualquiera lo puede hacer. Y los posibles errores de la conciencia moral pueden corregirse ¿no? cumpliendo esta regla de oro. Y evidentemente las materias suficientemente delimitadas de todos y cada uno de los valores éticos han sido ya descritas en numerosos libros, y lo que no está escrito en ningún libro es precisamente esta decisión concreta, ¿no? de la que hemos tratado antes, porque cada uno se encuentra en su circunstancia y toma sus propias decisiones, con lo cual por un lado siempre tenemos esta posibilidad de equivocarnos, pero es también el libre albedrío, y esta es la gloria y el riesgo, ¿no? de ser seres libres y de poder decidirlo nosotros. También lo que quisiera añadir más, la validez de esta regla de oro, la validez lógica de esta afirmación, ¿no? es algo absoluto, porque es algo que sigue siendo válido. Y aquí, aparte de definir los valores, pues claro,
puede haber un conflicto entre los valores. Tenemos varios, por así decir, jerarquías, ¿no? O, por ejemplo, Schiller puso en Dios el fundamento y origen de toda valiosidad. Él habló de la altura de los valores, ¿no? Que se ordenarían, todos los valores se ordenarían según la jerarquía dada por su dignidad o excelencia intrínseca. Lo santo estaría en lo más alto y pues lo útil en lo más bajo, ¿no? Podríamos decir que los valores, lo primero serían los valores religiosos, luego los valores estéticos, valores éticos y luego lo último, ¿no? El cuarto sería económicos. Hartmann, por su parte, explica que la escalada de valores es la misma, pero nuestra visión de ella varía según las culturas o épocas. Schiller se fija en el mayor mérito o dignidad de los valores, ¿no? La gratitud, por ejemplo, la gratitud es espontánea, por lo cual más meritoria. Mientras que Hartmann percibe a fuerza, ¿no? Más en los antivalores que en los valores. Por ejemplo, asesinato es peor que un robo y el robo es peor que un insulto. Y ambos lo consideran en la única dimensión vertical, debido a que Schiller empleó, ¿no? la palabra altura y la vinculó a una fundamentación en sentido descendiente. Y Hartmann la denomina fuerza. Y esto supone una fundamentación ascendiente y siempre estando en la misma dimensión vertical. Pero las observaciones de estos autores se complementan y se complementan con facilidad. Si consideramos dos dimensiones axiológicas y no una sola, ¿no? Que cuando juntamos a los dos autores, dos dimensiones que están viendo. Retengamos el eje vertical para la altura, mientras que dejemos también el eje horizontal para la fuerza. Con lo cual, la separación en dos dimensiones axiológicas distintas es lo que permite ver mejor pues, la relación mutua, ¿no? entre la altura de los valores y su fuerza. La fuerza es más clara para jerarquizar entre un par de valores, sobre todo cuando conciernen a una misma persona. Y aquí es donde, ¿no? pueden surgir, y de hecho frecuentemente tenemos, ¿no? los conflictos de valores. La primera ley axiológica precisamente lo que combina es la altura y la fuerza, y lo hace de siguiente manera. Los valores más fuertes son los más bajos y los valores más altos son los más débiles. Lo que quiere decir, ¿no? Los valores estéticos son más altos y menos fuertes que los valores éticos. El destino del hombre, por tanto, es ascender por la cuesta, ¿no? Bueno, podríamos llamar la cuesta de los valores hasta alcanzar la cima. Vivir todos esos valores y por su orden es precisamente, no es, por así decir, el camino a la perfección. Uno de los ejemplos que puede ser, ¿no? ¿Qué tiene más altura valiosa? ¿El respeto a la vida o el respeto a la bolsa, ¿no? Si estamos hablando de robo, por ejemplo. Pero en realidad ni la vida ni la bolsa son valores. El valor está en el propio respeto a ambos, el respeto a la vida o el respeto a la propiedad. Y aquí tenemos, claro, el asesinato no es lo mismo que el robo, ¿no? Y aquí tenemos el respeto a la vida y el respeto a la propiedad. Aquí tenemos, ¿no? la diferencia entre las etiquetas, que tenemos lo deseable lo que sería, aquí tenemos evidentemente asesinato está muchísimo más bajo que el robo. Y lo deseable sería que el orden que está claro en los antivalores
por ejemplo, se reprodujesen los respectivos valores. Y esto parece que no ocurre siempre. Por ejemplo, lo contrario del asesinato sería el valor respeto a la vida y lo contrario del robo respeto a la propiedad. Y en la etiqueta respeto a la vida colocaríamos la persona que no solo no ha matado nunca a nadie, sino también jamás ha hecho violencia física a nadie, y lo mismo, ¿no?, con respeto a la propiedad. Entonces, los valores éticos y los valores estéticos, claro, los valores éticos se oponen drásticamente a los estéticos por dos motivos principales. En principio, absolutamente distintos, porque primero, la relación con la igualdad entre las personas, y segundo, por la naturaleza del deber ser en ambas esferas. Eh, en cuanto al primer aspecto, es decir, la igualdad de las personas, pues salta a la vista que lo valioso en ética, pues es la igualdad entre personas, mientras que las diferencias se ven en este ámbito como algo injusto, una injusticia. La ley debe ser igual para todos, y mientras en la esfera, en el ámbito de la estética, ocurre todo lo contrario. La igualdad se convierte en algo odioso. Lo valioso es precisamente la diferencia, que unos pocos sean virtuosos, ¿no? Que unos pocos intérpretes, no sé, lo que toquen en piano o la guitarra o lo que sea, o pintores, que sean excelentes, pero la gran mayoría pues no lo hagan del todo bien o lo que sea, ¿no? Entonces, es un ámbito, son los dos ámbitos absolutamente distintos, donde la igualdad, si en estética la igualdad enriquece, pues en el ámbito de ética la igualdad es absolutamente imprescindible, ¿no? Y la diferencia en estética. El segundo criterio sería comprender que la igualdad ética es condición necesaria para la diversidad estética. Y de aquí, ¿no?, hay también un antiguo proverbio que es nula estética sin ética. Lo que vemos ahora, ¿no?, la globalización que es tan perceptible, es un indicio de la profunda tendencia hacia la unidad y la uniformidad en el ámbito de ética. Y claro, tiene su prolongación también en el ámbito de la economía. Si los humanos fuésemos capaces, claro, de entender hasta el fondo lo ético, lo económico y lo político, todas estas esferas podrían aprovechar, ¿no?, la globalización para captar, ¿no?, o para crear el ideal de un Estado único mundial. Pero claro, este sueño parece prácticamente imposible hoy día, y pues hablar de esto es casi algo, ¿no? Es una utopía, desgraciadamente. En economía y ética hay que dar la prioridad a las organizaciones grandes, ¿no? Si hablamos del doble sentido de la subsidiariedad. Mientras que en estética y religión la prioridad corresponde a las organizaciones o hasta a los individuos, ¿no? Y distinguir muy bien entre la ética y la estética, pues es una de las cosas clave para todos nosotros. Mencionamos al principio las dos razones, ¿no?, por las cuales ética y estética se difieren tan drásticamente. Pasemos ahora a la segunda. Entonces, el deber ser ético es obligatorio y compulsivo, porque la omisión de un valor ético
equivalente a su violación. Incluso buena parte de la ética está reforzada, ¿no?, por la coacción jurídica. El deber ser ético es impuesto por la violencia legal cuando un mínimo de seguridad, ¿no?, ciudadana y pues simplemente lo exige, porque sin esto no puede haber seguridad ciudadana y convivencia pacífica. En cambio, el deber ser estético es una recomendación, es una invitación, porque la omisión de determinado valor estético no se puede culpar a nadie. Ni siquiera existen, ¿no?, antivalores estéticos, solo existe pues la torpeza, inhabilidades, ¿no?, para hacer algo o para vivir estos valores mejor. Y en realidad toda persona vive algunos valores estéticos, sean estos modestos o no. Y eso es lo que nos hace felices, ¿no?, a cada uno. El deber ser estético por su misma naturaleza es incompatible con la imposición y tampoco puede ser impuesto por cualquier autoridad social, ¿no?, ni por el Estado, por nadie. El Estado o la instancia, ¿no?, la última instancia política, no puede obligar a nadie a que le guste un tipo de música u otro, que se peine de una manera o de otra. La vida estética nace exclusivamente de iniciativa individual, iniciativa personal, los gustos personales. Siempre viene de dentro. Y lo mismo ocurre con lo que se suele llamarse, ¿no?, la cultura o la vida estética de un grupo social, no de un grupo social cualquiera. De aquí podríamos señalar también, llevar esto a otro, un poquito a otro campo, ampliar nuestra visión de los valores éticos, de los valores estéticos. Hablar del doble error de los nacionalismos, en que caen los nacionalismos, porque ¿cuál es la pretensión, ¿no?, de los nacionalismos? Pues la pretensión es de imponer valores estéticos por fuerza, es decir, vincular la coacción jurídica con la realización de ciertos valores culturales, es decir, los valores estéticos. Los líderes nacionalistas es un buen ejemplo de esto, y están abocados a no, pues, a intentar imponer lo que no se debería imponerse, porque el amor a la historia, el amor a las tradiciones de un pueblo pertenece a la esfera de lo estético, con lo cual, según la tercera ley axiológica, ¿no?, pide íntima conexión entre los sentimientos más queridos y los valores más altos. La realización de estos valores estéticos es inconcebible sin la sincera adhesión a estos valores, pero interior. Muchas veces el valor estético es vivido en el sentimiento mismo, en la intimidad de la conciencia. Si lo que se entiende por nacionalismo fuera solo esto, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando esto pasa a la esfera pública, cuando los valores estéticos se convierten en obligatorios y hasta en coactivos, el deber ser estético, pues, por así decir, se desvirtúa, porque empiezan a darle no, coacción que solamente debería ser en el ámbito de la ética. Es decir, le dan a las lenguas, a las tradiciones, le dan la coacción jurídica y claro, u otro tipo de presiones, con lo cual exige realizar los valores estéticos, igualarlos con la ética, ¿no?, que es algo inaceptable. Precisamente por esto existe un contraste entre el patriotismo y el nacionalismo, porque el nacionalismo cada vez adquiere unos tintes un poco, ¿no?, repulsivos y los que limitan mucho
a las regiones que lo sufren. Porque patriotismo es pues amar las costumbres, pero claro, abstenerse de la coacción a la hora de propagarlos. Y bueno, tratar de ilusionar a alguien, a convencer, pero nunca coaccionar. Con lo cual comprende imponer, es decir, imponer, nunca imponer las lenguas como coacción, ¿no? Como acción legal a veces. Y la mundialización de la estética a la vez, de la ética, perdón, de la ética y de la estética. Esto sería una pérdida axiológica porque, claro, una cosa es tener las bases, los valores éticos comunes y otra cosa es intentar igualar, ¿no?, por los valores estéticos y olvidar de todas las tradiciones que cada uno tiene, ¿no?, que cada país tiene. Entonces, el nacionalismo se equivoca o podríamos decir que es odioso doblemente porque impone la igualdad en lo estético y porque reclama privilegios frente a la igualdad ética, es decir, también influye en la igualdad ética de todos los ciudadanos. Pues y aquí acabo yo con mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y pues bienvenidas a las preguntas.